A continuación tendremos las ponencias. El objetivo de estas ponencias es cómo ubicarnos teóricamente acerca de lo que es la Cátedra de la Paz. La primera ponencia que vamos a tener es la pedagogía del cuidado y la reconciliación a cargo del padre Leonel Narváez de la Fundación para la Reconciliación. Él es sacerdote misionero de la Consolata, filósofo y sociólogo con posgrados de la Universidad de Cambridge y Harvard. Trabajó 10 años en África y 10 años en el Caguán y en el Putumayo de la Amazonía colombiana. Participó 3 años en el Comité Temático de Negociaciones con las FARC. Su propuesta de escuelas de perdón y reconciliación se han extendido ya en 13 países de Latinoamérica. Es el fundador actual del presidente de la Fundación para la Reconciliación, institución ganadora de varios premios de paz desde 1990 hasta la fecha. Buenos días a todos y todas. Qué alegría estar acá. Yo quería comentarles que a este salón vengo con frecuencia porque aquí normalmente cada 2-3 meses se hacen graduaciones de excombatientes. Y entonces en este año yo creo que llevamos 3 o 4 graduaciones de excombatientes, donde los excombatientes, después de 3 años de proceso de reinserción, en el que entra seguimiento psicológico, en el que entra la capacitación para la empleabilidad y en fin, el regresarlos a todos a la ciudadanía, a la democracia, al respeto a la ley, a los derechos humanos. Es bonito ver estos chicos y chicas, muchos de ellos todavía jóvenes, vestidos con sus túnicas negras, su berrete de grado y todos felices. Pero más bonito todavía ver a los niños que los acompañan, a sus hijos, y entonces ver que sus papás o sus mamás se están graduando para la paz, porque es así como ellos lo dicen. Hoy me estoy graduando para la paz. Estuve como 15 o 20 años graduándome para la guerra y me fue muy mal. Y ahora quiero graduarme para la paz. Estamos entonces en un lugar simbólico muy importante. Aquí van, yo calculo, unos 6 o 7 años que se abrió este centro. Y digamos, en este salón han ocurrido cosas muy interesantes. Quería comentarles que esto, pues claro, tiene que ver con lo que va a ser la Cátedra de la Paz. Pero sin desconocer que la Cátedra de Paz es un avance grande para impulsar la paz en la educación, yo quisiera pedir un poco más. Y es que la escuela debe ser escuela de paz, toda inmergida en los temas de la paz. La educación del futuro es la educación para la paz, es la educación para la convivencia, no tanto para el conocimiento. Cada vez más el conocimiento estará en estos aparatos. Y el niño será mucho más veloz que ustedes, profesores, para saber las 200 capitales del mundo, o los símbolos químicos, o las operaciones matemáticas. Cada vez más la educación será para la convivencia. Y la educación, la calidad de la educación se va a medir por la calidad de la convivencia que produce. Y paradójicamente quiero contarles que los colegios, las escuelas que trabajan por la paz, inmediatamente elevan el producto académico. Los niños en clima de paz, en clima de convivencia, aprenden mucho más. Ustedes saben, por ser docentes, que el factor más importante para que los niños aprendan se llama clima de aula. El clima del aula. Y todos los informes de educación vienen insistiendo cada vez más sobre eso, el clima de aula. Donde está ese profesor cuchilla, ese profesor que señala, que respeta a los niños,
que usa palabras feas, violentas. Ese profesor que hace perderle a los niños las materias, hasta ponerles -0. Esos profesores están mandados a recoger y a mandarlos en pensión. Ya trabajaron mucho, váyanse en pensión. La educación del futuro es la educación para la convivencia. Y dentro de ambientes de convivencia, los niños aprenden muchísimo más. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos nosotros penetrar y filtrar este tema de la convivencia, este tema de la paz en todas las asignaturas de la escuela? ¿Cómo podemos hacer que este tema de la convivencia lo viva el portero, lo viva el que hace los arreglos en el colegio, lo vivan las señoras que hacen el aseo? ¿Cómo hacer que en el colegio todos aprendan? Un paradigma equivocado es pensar que solo los niños aprenden. Un colegio donde el profesor no aprende, donde el rector no aprende, es un colegio que está miope, corto. Y el colegio no es solo para aprender conocimientos, el colegio es para cambiar las realidades. Yo quiero hablarles de una experiencia que se está ya haciendo en varios países de Latinoamérica. Se llama la pedagogía del cuidado y la reconciliación. Nació aquí en Colombia, fruto de toda esta experiencia de guerra. Qué bonito lo que acabamos de escuchar acá, del video que acabamos de ver, los niños reclamando paz. Que le enseñemos la paz, que le enseñemos la paz a sus papás para que no hagan más guerra. La pedagogía del cuidado y la reconciliación es una propuesta precisamente para filtrar, para penetrar todos los rinconcitos del colegio y todos los rinconcitos de los corazones de las personas que trabajan en un colegio con los temas de la convivencia. Y tiene 4 componentes principales. El primero es la ética del cuidado. ¿Cómo podemos los docentes adquirir el lenguaje de ética del cuidado? Y ese lenguaje transmitírselo a los niños y niñas en geografía, en historia, en matemática, en gimnasia, en música, en danza. Ética del cuidado. Ese primer componente de esta pedagogía del cuidado es lo que se llama una habilidad integradora. Cuando a un niño le enseña o el niño logra integrar en su vida y entender la importancia del cuidado, no hay necesidad de que al niño o a la niña incluso le hablemos de cuidar sus relaciones sexuales. Ustedes saben, uno de los grandes problemas en Latinoamérica son los embarazos precoces. O no habrá ni siquiera necesidad al niño decirle que se cuide en su comida, porque el niño ya habrá aprendido a cuidarse también. La obesidad, otro de los grandes problemas en Latinoamérica. Pero cómo también ayudarle al niño, al alumno, a que entienda otro de los grandes problemas que tienen las escuelas, y es el vandalismo escolar, es decir, la destrucción de pupitres, la destrucción de ventanas, la destrucción de... ¿Cómo hacer para que esa transformación se logre? El segundo componente de esta pedagogía es las prácticas de justicia restaurativa. Se tiene que eliminar del colegio las prácticas punitivas. Y un colegio que echa a un niño del colegio, ese niño se va por la cañería del crimen. Y entonces, ¿cómo generar prácticas restaurativas que transformen al niño? Que el niño, en lugar de sentirse castigado, se sienta restaurado. Hay prácticas disciplinarias que pueden mostrarse que la justicia restaurativa se puede aplicar en la escuela. Y qué bueno que el niño lo viva en su propia vida para que lo aplique después con sus hermanitos o de adulto en su familia o barrio. El tercer componente es el componente del manejo de las emociones. A uno en el colegio le enseñan tantas cosas que, según los expertos, a los 3 meses se han olvidado. Pero se nos olvida enseñar cosas tan importantes como
cómo manejar una rabia, cómo manejar un odio, cómo manejar el rencor. Y es tan bonito cuando los niños no solo saben reconocer cuando tienen rabia, sino cuando ellos saben administrar su rabia. O cuando le saben conocer a la mamá, cómo es cuando la mamá tiene rabia y cómo administrarle la rabia a la mamá. Esas son tecnologías que ni siquiera nosotros las sabemos. Y finalmente, el gran tema el cuarto tema es la pedagogía ciudadana o la cultura ciudadana del perdón y la reconciliación. Es un cuarto componente. El perdón, ayudarle a los niños a perdonarse, a reconciliarse. Decirles a los niños que el que no perdona se queda víctima para siempre. Que el que perdona, en cambio, pasa de víctima a victorioso. ¿Cómo enseñarle a los profesores también que el perdón no cambia el pasado, pero sí cambia el futuro? Y esto hoy en día los niños todavía lo están viviendo en las zonas rurales. Los niños sufren el dolor, la rabia de lo que les pasó. ¿Cómo generar estos próximos 10 años niños y niñas que saben perdonar, que saben reconciliarse en este ambiente tan bonito que tenemos? Hace unas pocas semanas, en un colegio religioso de Bogotá, sucedió algo terrible, y es que un niñito de 11 años se suicidó. Eso no salió en la prensa ni nada. Pero qué triste que un niño se tenga que suicidar. Y la boletica que dejó dice, porque el profe tal me hizo perder matemáticas. Eso es violencia. Ahora, de parte del niño no le enseñamos cómo manejar sus emociones, cómo manejar su rabia, la rabia contra sí mismo. En esta pedagogía que se está proponiendo y que, gracias al apoyo de la doctora Marta, la encargada del DILE, vamos a empezar el año entrante con algunos colegios de Fontibón. Esta propuesta ya las tenemos en otros países. Entre otras cosas, les cuento que es impresionante cómo el Tecnológico de Monterrey, que es la universidad primera de Latinoamérica, está pidiendo para sus prepas, así lo llaman allá, los colegios que preparan los alumnos que entrarán a futuro en su universidad, ha pedido también que nosotros les llevemos esta pedagogía. Y esta pedagogía, que vamos a empezar con algunos colegios de ustedes, es precisamente eso, cómo ayudarle a la institucionalidad, a los profes y a la familia y posiblemente al barrio a generar ambientes fuertes de convivencia. Nosotros queremos con esta pedagogía invitar a los docentes a despertar eso que se llama imaginación pedagógica. Y entonces la imaginación pedagógica, aplicarla a la propia escuela, haciendo transformación de realidades. O sea, tú tienes un problema que ves en la escuela, lo sueñas transformado y te propones tareas, luego vuelves a revisar qué otro problema, sueñas otra realidad, y la escuela se va transformando, resolviendo problemas cada 3, 4 meses, midiendo impacto y, en fin, viendo cómo se puede transformar, a tener una escuela que se transforma, que cambia a los niños, que cambia a los docentes, que cambia a los papás. Yo quiero terminar diciéndoles que una niña de un colegio acá de Bogotá le decía al profesor algo que resume el mensaje que yo quisiera dejarles esta mañana con esta propuesta, digamos, de propuesta hacia la paz, cátedra de paz. Pero como les digo, no es cátedra de paz, que es muy poquito, es escuela de paz. No podemos reducir la paz a 1 hora de trabajo en la escuela a la semana. ¿Cómo hacer que la escuela sea toda paz? Que se respire, que se perspire la paz cotidianamente en la escuela. Y la niña le decía al profe, por favor, quiérame primero que yo después aprendo. Eso es lo que queremos crear, escuelas donde los profes quieran a los niños, donde los niños quieran a los profes, donde la institución genera un ambiente tan lindo que es precisamente lo que hace que los niños aprendan. Muchas gracias.